Pues sin más dilación, vamos con la primera presentación, que se titula Non-Inferior Efficacy Unless Weight Gain when switching to dolutegravir 3TC than when switching to bictegravir FTC-TAF in biologically suppressed people with HIV. Paso doble, Randomized Clinical Trial. Presenta Pablo Ryan, del Hospital Infanta Leonor de Madrid. Bueno, buenos días y lo primero de todo, muchas gracias al Comité Científico de GESIDA por haber seleccionado este trabajo y en nombre de todo el equipo de Paso Doble voy a presentar los datos de la semana 48. Como el VIH requiere de tratamiento de por vida, es necesario optimizar este tratamiento en el contexto de la supresión virológica. Dolutegravir 3TC y bictegravir FTC-TAF son regímenes preferidos en las principales guías de tratamiento, si bien estos tratamientos no han sido comparados en ensayos clínicos. Dolutegravir, bictegravir y TAF han sido asociados con un aumento de peso, sin embargo, todavía hay controversias sobre esta relación. Este es el diseño del estudio, es un estudio fase 4, abierto, multicéntrico, aleatorizado, en el que participaron 30 centros en España. Fue un estudio colaborativo entre la Fundación Sein GESIDA y VIP Healthcare. Los participantes en el estudio eran personas que vivían con VIH, que estaban indetectables, una carga viral menor de 50 copias mililitro durante por lo menos 24 semanas. Y además tenían un tratamiento que era optimizable. Esto quiere decir que tenían tratamientos de más de una pastilla que estaban potenciados o que tenían efavirenz y tenofovir. No presentaban fracasos virológicos previos ni resistencias conocidas o sospechadas. Tampoco habían tomado dolutegravir o bictegravir ni tenían hepatitis B. Los pacientes fueron aleatorizados uno a uno a recibir dolutegravir 3TC o bien bictegravir FTC-TAF. Como ven, el objetivo primario fue de eficacia y fue para valorar aquellos participantes con más de 50 copias por mililitro por un snapshot de la FDA. Como ven, los objetivos secundarios se muestran en la diapositiva y los comentaremos alguno de ellos, y destacar que el estudio tenía potencia estadística significativa como para medir diferencias de peso en caso de que las hubiera. Y además se realizaron 4 subestudios que serán presentados en otras conferencias. Estas son las características basales de todos los participantes incluidos. La mediana de edad fue de 50 años, el 26,6% fueron mujeres y más del 25% de los participantes eran de raza no caucásica. La mediana de peso fue de 72,8 y la mediana de índice de masa corporal de 25. Se clasificaron los diferentes tratamientos que habían sido discontinuados en los nucleósidos tipo 1, nucleósidos de tipo 2 y el tercer fármaco, ¿no? Y como ven, los fármacos en general están bien representados y no había diferencias significativas entre ellos. Aquí vemos los datos virológicos y, como pueden ver en el gráfico de la izquierda, el snapshot de la FDA, y arriba, a la derecha, pueden ver la diferencia en la proporción de participantes con carga viral mayor de 50 copias mililitro y, como ven, se cumple la no inferioridad de dolutegravir 3TC con respecto a bictegravir FTC-TAF. Hubo muy poquitos blips y no hubo diferencias entre los diferentes grupos. Y el fracaso virológico se definió como presentar una carga viral mayor o igual de 50 copias seguida de una segunda carga viral consecutiva mayor de 200 copias mililitro. Como ven, en el brazo del bictegravir FTC-TAF hubo un fracaso virológico y ninguno en el dolutegravir 3TC. No hubo aparición de resistencias en ninguno de los dos brazos.
Con respecto al cambio en los CD4, como ven en la gráfica, no hubo diferencias entre los dos brazos con respecto a CD4. Y efectos adversos tampoco en general hubo diferencias entre los dos grupos, salvo que hubo una mayor proporción de pacientes con efectos adversos grado 3-4, en el brazo del Bictegravir FTC-TAF. Sin embargo, estos no estaban relacionados con los fármacos. Las discontinuaciones fueron excepcionales, una discontinuación en el brazo del dolutegravir 3TC y 2 discontinuaciones en el brazo de Bictegravir FTC-TAF. También en este estudio se midieron los cambios de peso y en esta gráfica se muestra que en las dos ramas hubo un aumento de peso y que este peso fue mayor en el brazo del Bictegravir FTC-TAF, donde el cambio medio ajustado fue de más 1,81 kilos y en el brazo del dolutegravir 3TC de más 0,89 kilogramos. La diferencia media ajustada fue de más 0,92 kilogramos. Destacar que en este estudio, como he comentado antes, estaba potenciado para poder detectar estas diferencias de peso, que los análisis estaban ajustados por edad, sexo, presencia de TAF en el régimen discontinuado y raza. Y la única asociación que hubo que fue estadísticamente significativa fue el brazo del tratamiento. Cuando estratificamos el peso, según los que tenían una ganancia del más del 5%, vimos que desde el inicio tenían un aumento de peso en los dos brazos y esta ganancia de peso era mayor en el brazo del Bictegravir FTC-TAF. A la semana 48, la proporción de participantes con un aumento de más del 5% de peso fue un 81% mayor en el brazo del Bictegravir FTC-TAF y esta diferencia era estadísticamente significativa. Cuando estratificamos esta ganancia de peso por los análogos, los nucleósidos que habían sido discontinuados, vimos que el brazo del dolutegravir 3TC no hubo diferencias. Sin embargo, en el brazo del Bictegravir FTC-TAF hubo un aumento en la proporción de participantes con ganancia de peso en los que discontinuaban desde abacavir y tenofovir. Aquí pueden ver la distribución del índice de masa corporal según las visitas y en la que pueden ver que en el brazo del dolutegravir 3TC no hay cambios en la distribución en cuanto a sobrepeso y obesidad y en el brazo del Bictegravir FTC-TAF hubo un aumento en la proporción de pacientes desde el inicio hasta la semana 48 que presentaban sobrepeso y obesidad. Por último, el perfil metabólico. En ambos brazos no hubo diferencias en cuanto a parámetros lipídicos ni parámetros relacionados con el metabolismo de la glucosa, como es la resistencia a la insulina. Sí que se miró también, como pueden ver en la tabla de la derecha, que el aumento de peso se asociaba a cambios en los lípidos y en el HOMA. En conclusión, en personas que viven con el VIH que están en tratamiento y que están indetectables, a quienes son elegibles y que se pueden beneficiar, cambiar a dolutegravir 3TC ha demostrado la no inferioridad en cuanto a eficacia en comparación con cambiar a Bictegravir FTC-TAF a la semana 48. Dolutegravir 3TC y Bictegravir FTC-TAF han mostrado una alta barrera a la resistencia que son parecidas. Dolutegravir 3TC y Bictegravir FTC-TAF fueron bien tolerados y las discontinuaciones fueron excepcionales. Y cambiar a Bictegravir FTC-TAF llevó a un aumento de peso mayor que en el brazo del dolutegravir 3TC a la semana 48. Y en la ganancia de peso en el brazo de Bictegravir FTC-TAF y no en el brazo de dolutegravir 3TC dependía de los análogos de nucleósidos que se discontinuaban en la visita basal.
Por último, comentar que estos resultados se han enviado a publicarse y que parte de los subanálisis y subestudios de este trabajo se van a presentar aquí en el Congreso de GESIDA, en el póster 043, y también han sido aceptadas 2 comunicaciones. Por último, agradecer especialmente a las personas que viven con VIH que han aceptado participar en este estudio, a los investigadores de los diferentes centros de toda España, y especialmente al investigador coordinador Esteban Martínez, a todo el personal de la Fundación Saint GESIDA, a los monitores de Evidence, al coordinador de los estudios de imagen, a los coordinadores de los subestudios, al equipo de estadística y a VIP. Muchas gracias. Abrimos el turno de preguntas. ¿No hay micro? Sí, hay un micro ahí. Hay un micro ahí, sí. Sí. ¿Qué quiere preguntar, Fede? Sí, aquí. Pues nada. Muchas gracias, Pablo. No sé si me he enterado bien. Al final has dicho que las ganancias de peso estaban relacionadas con cambios en el OMA, en el índice de OMA y también con los lípidos, pero no había diferencias entre grupos. Sí, cuando se analizaron los parámetros analíticos, como puede ser los triglicéridos, o sea, el colesterol, la función renal o la fosfatasa alcalina, sí que hubo un descenso en el tiempo de esos parámetros. Sin embargo, cuando se compararon los 2 brazos, no había diferencias entre ellos. Cuando se analizó la ganancia de peso, no los fármacos, sino la ganancia de peso con las variables que he mostrado en la tabla, como puede ser el colesterol, los triglicéridos, el HOMA, sí que había diferencias con algunas de ellas. O sea que había una asociación entre la ganancia de peso, las variables, la cantidad de peso que se ganaba con ciertos parámetros analíticos de lípidos y de resistencia a la insulina. Pablo, has mostrado algunas diferencias según el tipo de nucleósido que se cambia. En el análisis general de diferencias de peso, ¿este análisis está ajustado por los nucleósidos de los que provenían? A ver, os he mostrado la tabla donde se muestran lo que son la distribución de los fármacos que fueron discontinuados, ¿no? Y ahí se ve que los fármacos están bien representados y que no hay diferencias de un brazo a otro, entre unos brazos y otros, ¿no? Y bueno, este estudio fue un ensayo clínico aleatorizado, ¿vale? Y sí que es verdad que los nucleósidos fueron bien representados y balanceados, ¿no? Y claro, es un dato que realmente pues, llama la atención y que sí fueron ajustados por, si no me equivoco, por los fármacos antirretrovirales. José María. Sí, felicidades por el estudio, por la presentación. ¿Hubo en la ganancia de pesos diferencias entre hombres y mujeres? En las características basales no había diferencias, entonces sí que se ajustó esa ganancia de peso por el sexo, aparte de la edad y el haber recibido TAF y por la raza también. Entonces se ajustó por peso, por lo que es el sexo. De acuerdo, pues muchas gracias. Muchas gracias.